Nací en Porto Alegre, en el barrio de Vila Nova. En una casa modesta donde la pelota era parte de nuestra vida cotidiana. No era solo un juego, era una forma de expresarnos, de soñar. Mi papá, Joao, trabajaba en un astillero y también fue futbolista profesional. No llegó a lo más alto, pero en casa él ya era una leyenda. Mi hermano Roberto era mi primer ídolo. Lo veía jugar en Gremio y pensaba, algún día voy a estar ahí. Tenía 8 años cuando perdí a mi papá. Fue un golpe que todavía no sé si he terminado de entender del todo. Lo encontraron sin vida en la piscina de casa. Me quedé con el ruido del agua en la cabeza y un vacío adentro. Desde entonces, la pelota se volvió mi refugio. Me iba a las canchas de tierra, descalzo, y jugaba hasta que caía el sol. Nunca me importó si era con chicos más grandes, si se reían porque era flaquito o si no había red en el arco. Yo solo quería tocar el balón y olvidarme de todo. Recuerdo una vez, con 13 años, en un torneo juvenil ganamos 23-0 y yo marqué todos los goles. Lo cuento y todavía me cuesta creerlo, pero esa fue la primera vez que me di cuenta de que lo mío no era normal. La gente empezó a mirarme distinto. Me veían pequeño, con dientes grandes, pelo rizado, sonrisa fácil, pero cuando me daban la pelota, todo cambiaba. Mi mamá, Miguelina, siempre fue la base. Enfermera, estricta, pero amorosa. Ella nos mantuvo en pie. Recuerdo verla llegar agotada del hospital, pero igual tomarse el tiempo de preguntarme cómo me había ido en el entrenamiento. Yo le decía que quería ser como Romario, como Ronaldo. Los miraba en la tele y sentía que estaban en otro universo, pero algo adentro me decía, tú puedes llegar. Cuando debuté en Gremio, en 1998, tenía 18 años. Salí al campo del Estadio Olímpico como si fuera un niño entrando a su primer parque de diversiones. Todo era gigante. La camiseta me quedaba grande, pero la ilusión era aún mayor. Y desde ese día no paré. Brasil me empezó a conocer. Pronto, el mundo. Después llegó la Copa América del 99, los Juegos Olímpicos, y el día en que el PSG llamó, pensé en mi papá. Me dije, esto también es tuyo, pero nada se compara al día que me puse la camiseta de la selección en un mundial. Corea-Japón 2002. Estaba rodeado de ídolos. Ronaldo, Rivaldo, Cafú. Yo era el más chico. Me temblaban las piernas y el alma, pero también sabía que ese era mi lugar. Ese gol de tiro libre contra Inglaterra fue como si todo mi barrio gritara conmigo. No solo ganamos el mundial, sentí que cerré un ciclo. El niño de Vila Nova había tocado el cielo. Después del mundial, todo cambió. Era como si el mundo entero se hubiera dado cuenta de que existía. Firmé con el Barcelona en 2003 y sentí que estaba en el centro del planeta. Pero con la fama viene algo que nadie te enseña, el vértigo. Lo que empezó siendo alegría se convirtió en una expectativa constante. Cada domingo esperaban magia, cada toque debía ser una obra de arte. Y al principio lo era. Ganamos ligas, una Champions. Fui elegido el mejor del mundo. En el Camp Nou me aplaudieron de pie, incluso los hinchas del Real Madrid en el Bernabéu. Eso no se olvida, pero detrás de las cámaras, algo se iba apagando. No lo vi venir. Me acostaba tarde, salía demasiado. Empecé a vivir como si el cuerpo no tuviera límites. Me repetía, soy joven, lo puedo todo. Y claro, cuando tienes 25 años y eres el número 1 del mundo, nadie te dice que pares. Y si te lo dicen, no escuchas. Richard intentó guiarme. Deco también. Mi hermano me advertía, pero yo seguía sonriendo.
Como siempre, aunque por dentro ya no era la misma sonrisa. En 2007, las lesiones empezaron a golpear. La prensa no perdonaba. Cada semana decían que estaba acabado, que ya no entrenaba con ganas, que el Ronaldinho de antes había desaparecido. Y algo de eso era cierto. Me dolía reconocerlo. Me dolía más saber que los que me idolatraban empezaban a dudar de mí. Pero lo que más me dolió fue ver que había perdido el respeto de algunos dentro del vestuario. Incluso en mi casa, el Barça ya no era el líder que había sido. Después vino la salida. Me fui sin escándalos, sin declaraciones, pero con el corazón partido. Me fui al Milan buscando reencontrarme, pero ya no era igual. El físico no respondía igual. La mente estaba más dispersa. Luego regresé a Brasil, a Flamengo, luego a Atlético Mineiro. Tuve buenos momentos, pero no era lo mismo. Ya no era el chico que jugaba por amor puro. A veces me paraba frente al espejo y no reconocía al que tenía delante. Y aún así, lo más duro no vino en la cancha. Años después, cuando ya me había retirado, fui detenido en Paraguay por usar un pasaporte falso. Estuve más de 5 meses en prisión preventiva. Ahí, en una celda, sin micrófonos, sin cámaras, sin fanáticos. Me encontré con el silencio más crudo de mi vida. Me pregunté 1000 veces cómo había llegado hasta ahí, cómo alguien que lo tuvo todo, que hizo sonreír al mundo, podía terminar así. Pero en ese encierro también volví a ver al niño de Vilanova, a ese que soñaba sin nada, y entendí que, incluso roto, seguía teniendo algo que no se compra: alegría. Estar encerrado fue, sin duda, uno de los momentos más duros de mi vida, pero también uno de los más reveladores. Tenía una rutina limitada, sin lujos, sin distracciones, solo yo conmigo mismo. Ahí no importaba cuántos balones de oro tuve o cuántas ovaciones recibí. Me miraban como uno más, y en ese anonimato obligado empecé a sanar. Al principio fue difícil. Me costaba dormir. Me pasaba las noches repasando jugadas en mi mente, goles, errores, fiestas, decisiones mal tomadas. ¿Dónde perdí el control? ¿Por qué no frené a tiempo? Pero también empecé a ver con claridad algo que siempre había estado ahí: mi alegría. Esa chispa que me acompañó desde niño, esa forma de vivir el fútbol como si fuera un baile. Me di cuenta de que esa esencia nunca se fue, solo que la había dejado atrás por un rato. Dentro del encierro, empecé a jugar otra vez, no con botines caros ni en estadios llenos. Jugaba con otros internos en un patio, con balones improvisados, y volví a sonreír. No me miraban como a una estrella, me miraban como a uno más que amaba el juego. Sentí algo puro, sin presiones, sin contratos, solo fútbol. Cuando recuperé la libertad, salí más liviano. No digo que todo cambió de la noche a la mañana, pero volví a valorar cosas simples. Una comida en familia, una charla con mi hermano, tocar la guitarra sin apuros, reír con amigos. Volví a enfocarme en lo que me hacía bien. Y también entendí que tenía una voz, que millones me habían admirado y seguían esperando algo de mí, ya no dentro de la cancha, sino desde otro lugar. Empecé a ir a proyectos sociales, a escuelas de fútbol, a charlar con chicos que se parecían a mí cuando tenía 10 años. Les hablo con el corazón, sin máscaras. Les digo que el talento no es suficiente, que hay que cuidar la mente, rodearse bien, saber cuándo decir que no todos los goles salvan, que hay heridas que no se ven. Aprendí a perdonarme, a no vivir atormentado por lo que pude ser, sino agradecido por lo que fui. Volví a poner la alegría como norte, no la fama, no los títulos, no el brillo artificial, solo la alegría. Hoy camino por el mundo y ya no llevo botines en la maleta, llevo historias.
algunas que contaría 1000 veces, otras que me costó perdonarme, pero todas forman parte de lo que fui y de lo que soy. Cuando la gente me para en la calle, en cualquier país, casi siempre me dicen lo mismo. Gracias por hacerme sonreír. Y eso, para mí, vale más que cualquier trofeo. Porque si algo dejé en este mundo, fue alegría. En una época donde todo era presión, velocidad, números, yo jugué con libertad, con magia, con ese fuego que solo el niño interior puede sostener cuando el mundo adulto quiere apagarte. Sé que no fui el más disciplinado, no fui el que más cuidó su cuerpo, tampoco el que jugó más años en la élite, pero fui auténtico, fui yo. Cada pase sin mirar, cada bicicleta, cada caño, cada festejo con samba era real, salía del alma. Y eso, aunque no siempre lo entendieran, era mi forma de amar el fútbol. He visto cómo muchos chicos hoy intentan copiar mis jugadas, mi estilo, mi forma de jugar. Algunos me dicen que querían ser como yo, y yo solo pienso en aquel niño que era yo mismo, mirando a Romario por la televisión, soñando sin saber cómo. Si hoy inspiro a alguien a soñar, a jugar con el corazón, entonces todo valió la pena. Mi legado no está solo en los goles ni en los títulos, está en haber llevado luz en una época donde muchos se estaban endureciendo, está en mostrar que también se puede brillar con una sonrisa, que no todo es táctica, estadísticas y músculo, que también se puede ganar bailando, que el arte y el deporte no tienen por qué estar separados. Hoy no me pongo la 10, pero sigo siendo Ronaldinho, el de Villanova, el que jugaba descalzo, el que perdió a su padre demasiado pronto, el que tocó el cielo y también el suelo, el que cayó, lloró, se reconstruyó y siguió sonriendo, porque al final, si vuelvo a nacer, lo haría todo otra vez, con las mismas botas, la misma alegría y el mismo sueño. Hacer del fútbol un carnaval